Las 9 de la mañana, 13 minutos, 9 de la mañana, 13 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a darle la bienvenida y el saludo pertinente a nuestra compañera Romina Ceballos Avellán. ¿Qué tal, Romina? Buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días a todos los que nos están escuchando por la señal de Radio Atalaya. ¿Lista para recibir los nuevos horarios de los cortes de energía eléctrica que ha anunciado el gobierno esta noche? Bueno, hoy es el presidente, creo que va a hacer un anuncio, ¿verdad?, de los nuevos cortes de electricidad y esperemos que puedan ser por lo menos horarios semanales para podernos programar, que si los van a cambiar sea semana a semana y no diariamente como está pasando. Sí, oiga, porque la verdad es que ya la gente ya se ha dado el olor de que vamos a tener apagones permanentemente y yo no sé pues si hasta diciembre unos dicen o hasta abril Marzo, otros dicen, ¿verdad? Lo cierto es que apagones van a haber. Sí. ¿Cuántas horas? Eso, vean, no se hagan problemas, estimados. Vayan a cada rato cuando tengan ustedes su equipo tecnológico, tablet o celular o computadora. Vaya y revise todos los días y a cada rato. No se confíe, porque el que se confía de repente le cambian los horarios y después vienen las sorpresas de que me están cortando y de que yo estaba en la computadora y de repente se cortó, me borró todo, no pude grabar. No, no, no. Todos los días y a cada rato vaya y haga el respectivo chequeo. Fíjense nomás hoy día, para no irnos a otro lado. A mí me tocaba en la casa, en Sauces, en la madrugada de 2 a 4 de la mañana. Pues no, la luz no se fue a las 2, se fue a las 2:45. Se fue a las 2:45 y claro, llegó a las 4. Pero el asunto era ese, pues, ¿no? ¿Verdad? Que si es de 2 a 4, es de 2 a 4. Sí, Acá llega nuestro siguiente invitado, el sí, Marco Flores López. Marco López Troncoso, estoy pensando en otro. Marco Flores Troncoso. Flores, sí. Claro que sí, claro que sí. Ah, por acá es. Pero bueno, sí, Alci, es definitivamente. No hay problema porque sí, siga. Definitivamente el tema de los horarios, ojalá que hoy ya puedan presentar una planificación que nos permita organizarnos, porque no solamente que perdemos 10 horas de luz, que eso ya es terrible, sino también la desorganización y esa incertidumbre en la que vivimos constantemente. Claro que sí, está ya con nosotros nuestro siguiente invitado, quien fuera pues anteriormente superintendente de compañías, el economista Marco Giovanni López Troncoso, así se llama, ¿verdad? Marco Giovanni López Narváez. Mire, estoy apuntando mal hoy día, bueno, con la disculpa del caso. Él dejó recientemente pues la superintendencia de compañías, ¿verdad? Y antes de preguntarle el tema, usted también es economista, ha ocupado otras funciones, cargos públicos, también en el área económica, monetaria, en el Banco Central, etcétera, Junta Monetaria. Y hace poco el Banco Central acaba de informar a través de sus boletines estadísticos de que, aparte pues, de la inseguridad que ya nos viene arrastrando hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora este asunto de los apagones, no se diga de alguna otra catástrofe, ojalá que no, que de repente aparezca. Lo cierto es que va a tener una tremenda incidencia en el crecimiento de la economía para este año, ¿verdad? Que dicen unos que el 0.3, otros dicen 0.7, otros dicen 0.9. El asunto es que no vamos a pasar del punto. ¿Cómo evalúa usted la incidencia de los apagones en la economía, en la actividad comercial, empresarial, etcétera, ¿no? ¿Y cómo ve usted la reacción del gobierno, Marco? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hasta antes de ayer, exactamente hasta el 15 al mediodía, fui superintendente de Compañía de Valores y Seguros. Estaba prorrogado, ¿verdad, Marco? Estaba prorrogado en mis funciones. Mis funciones terminaron el 27 de marzo, aunque legalmente, como debió haber actuado el Consejo de Participación Ciudadana de la época, claro, es que debió haberme elegido por el periodo que indica la Constitución, que es 5 años. Realmente mi periodo debió haber terminado en el
2027. Usted hizo un pedido de información a la Procuraduría, ¿verdad? Luego sí hice un pedido ahora en la de la prórroga y el procurador estaba de acuerdo en que estaba prorrogado en función. Pero realmente mi periodo debió haber terminado en el 2027. ¿Por qué no terminó en 2020? Porque hicieron una interpretación de un artículo de la ley de compañías Los que es algo que asambleístas. el Consejo de Participación Ciudadana que me eligió a mí. Una interpretación de un artículo que está en la ley de compañías que dice que el superintendente de compañías, acordémonos que es superintendente de compañías, de valores y de seguros. Exactamente, 3. Y ese artículo es antes de la Constitución. Decía Del que 2008. Sí, decía que debía ser electo por lo que quedaba del periodo. Entonces toman ese artículo y por eso me eligieron por el resto del periodo, pero realmente no estuvo apegada a la ley. Ellos debieron apegarse a la Constitución. Ellos corrigen un error como esos, por ejemplo, cuando nombran al superintendente de bancos. La superintendencia de bancos tiene un artículo similar. Sin embargo, al superintendente de banco, a Roberto Romero, finalmente, que no aceptó, lo eligieron por 5 años. Bueno, también debieron haberlo elegido por lo que faltaba del periodo de Ruda Rey. Entonces, allí corrigieron Pero ese ese tipo error. de correcciones hay que hacerlas indefectiblemente o hay que dejarlas ahí nomás. Ellos deberían haberla hecho, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana lo pudo haber hecho, así como hizo ciertas Pero correcciones ellos, administrativas. oye, mandar a la Asamblea una reforma. Mire, ahí hay que, o sea, habría que hacer toda una pelea y yo no estoy para pelear un cargo Pero deja público. ya las bases para las futuras elecciones, pues. No, por eso corrigen ya ellos para el super de bancos, corrigen y dicen, no, es la Constitución la base sobre la que yo elijo. Entonces, de ahí en adelante siguen eligiendo ya a todos los superintendentes. Es decir, el error lo cometieron solo conmigo. Y en el caso de Luis Cabeza, por ejemplo, a los que les han elegido él por 5 años. Es ¿verdad? por 5 años. Él es por 5 años, efectivamente. O sea, toda elección que hace el Consejo de Participación Ciudadana debería haberse apegado a la Constitución. Pero bueno, vamos a un tema importante. Mire, alguna vez en un programa de televisión, hace ya algún tiempo, lo analizábamos con el economista Albornoz, el tema de la situación económica del país. Y decía, después de haber vivido una gran fiesta, vamos a tener que vivir un gran chuchaqui. Okay. Y este chuchaqui no se lo puede endilgar solo al gobierno actual. Este chuchaqui hay que endilgarle a quien tuvo más de 300.000 millones de dólares de ingresos. Usted habla por el tema de petróleo, por la deuda, por el presupuesto, todo eso. Solamente de ingresos petroleros e impuestos en los 10 años que estuvieron en el poder. Tuvieron más de 300.000 dólares de ingresos petroleros. 300.000 millones. 300.000 millones. 300.000 millones de dólares. Aparte de eso. Comunal, oiga, no son 300 millones ni 30.000 son 300.000 millones de dólares. O sea, 3 veces el Producto Interno Bruto de hoy del país a precios, claro. A precios corrientes, ¿verdad? Endeudaron al país en alrededor de 70.000 millones de dólares. Además de eso. Pero ahí va deuda interna y externa, pues no. Sí. Un pedazo de uno y un pedazo de otro. Así es, pero es deuda. O sea, es dinero que entró a las arcas. Es deuda. ¿Qué más hicieron? Emitieron inorgánicamente 8.000 millones de dólares. Es decir, 8.000 millones de dólares que no tienen respaldo. Orgánicamente dólares que no lo podemos nosotros. Bueno, esa es la gran autonomía de moneda. Es que esa es la gran ilusión de estos vendedores de ilusión, de que dice que van a usar la reserva para desarrollar el país. Es imposible. O sea, tomar la reserva para desarrollar el país es como que si yo dijera, oye, en mi banco yo tengo una cuenta corriente por 10.000 dólares, pero tengo un tremendo negocio que me va a generar un montón de plata, pero necesito 5 millones de dólares. Como el banco en donde yo tengo depositada mi cuenta en la caja fuerte tiene 10 millones de dólares, yo voy a ir y a tomar los 10 millones de dólares de la caja fuerte y voy a hacer mi negocio. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es el famoso ensanchamiento del Banco Central, del balance del Banco Central.
El Estado toma y dice, tengo un problema de 500 millones, emite bonos por 500 Los millones. famosos CETES, ¿no? No, los bonos del Estado. Bonos del los de Estado. largo plazo. Ya. Los CETES son Claro, a corto son a plazo, corto máximo un plazo, año. ya. Los de largo plazo, a 5 a 10 años. Central, cómprame los bonos. Y el Central. Central dice... Y es cómprame los bonos. No, al Central. Ahí Al está el Central. problema, al Central. Le dice, cómprame los bonos. Entonces el Central dice, pero no tengo plata. Ah, pero como tú eres banco, di que tengo plata en la cuenta única del Tesoro. ¿Ok? Entonces me ponen plata en la cuenta única del Tesoro. Ahora sí, yo ya con estos 500 millones que no tienen sustento, porque ¿cuál es el sustento de estos 500 millones de dólares? Bonos. Con esto comienzo a pagar a todo el mundo y comienzo a vivir la feria de la alegría. ¿Ok? Se ha manejado responsablemente la corrección que se hizo al Código Orgánico Monetario y Financiero y no se ha tumbado, porque es cuestión de tumbar 3 artículos para volver a esa feria que hicieron. De esa manera, en la famosa década perdida, emitieron 8.000 millones de dólares, y escúchenme bien, 8.000 millones de dólares en bonos del Estado, entre bonos del Estado y bonos de la banca pública, que los compró el Banco Central. Y dijo, ya hay dinero, confundiendo a todo el mundo con que el Banco Central se parece a cualquier banco. Pues eso Lo es cual, una novedad. lo cual es, bueno, lo vengo diciendo hace más de 14 años. O sea, yo tengo... Una novedad en el sentido de que nadie ha reaccionado. Yo tengo publicaciones hechas, en revistas en donde digo, oiga, cuidado con la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad que se llamaba antes y la Reserva Internacional que se llama hoy. La gente habla solo de la reserva. Exacto, ¿no? nada más. Ah, la reserva está arriba, está más abajo. Que son 8.000, que son 7.000 millones. Eso no importa. Lo que importa es que me digan, la reserva es de 5.000 millones. Sí, pero el Banco Central, ¿cuántos depósitos tiene? Uy, ¿Cuántos tiene organismos depositado? seccionales de la gente. Exacto. Tantas cosas. Entonces, usted va a ver que entre los depósitos que tiene el Banco Central y la reserva hay 6.000 millones de diferencia. ¿Y por qué no hay los 8.000? Porque hay una malhadada dación en pago de unas acciones que no se pueden vender y que las tiene el Banco Central hoy en su propiedad de 3 bancos públicos o de banca pública. Y esas acciones no se pueden vender. ¿Ok? Entonces, hay 8.000 millones. ¿Qué se dijo algún día cuando el petróleo todavía no subía? Y se le dijo al presidente, al ministro de Finanzas de aquella época, Ricardo Patiño. Vea, economista Patiño, porque él era miembro del directorio con voz, pero sin voto. Yo era miembro del directorio del Banco Central en esa época. Se le dijo al economista Patiño que ellos habían presupuestado a $45 el barril de petróleo. Ese era el presupuesto. Dijimos, mire, si el petróleo llega a $45, gásteselo. Gásteselo así como usted lo ha presupuestado. Pero si por alguna razón el petróleo llegara a $60, Claro, un excedente de 15. ¿no? Ese excedente de $15 forme un fondo, el famoso FEICE y FEIREP que ya estaba. Que decía Los Correa, fonditos que decía Correa. Forme un fondo. Pero sí se formaron fondos anteriormente. Pero los formó Noboa. Claro, pues. El FEICE y el FEIREP. Claro, los ¿no? dos, sí. Y esos fondos que habían ahí también los metió el presupuesto general del Estado, porque había plata guardada. Eran más de $1.000 millones que también los metió el presupuesto general del Estado y también se los gastó. Entonces se le dijo, entre 45 y 60, guarde en un fideicomiso que sirva solamente para obras de generación eléctrica o obras en el tema de electricidad u obras en el tema... Esa era la propuesta nuestra como miembros del directorio del Banco Central. Claro. ¿No? Pero usted presumiera que podía haber problemas eléctricos en el futuro, pues, en ese momento. Es que es lógico, si todos tenemos una sola vertiente para alimentar todo el tema hidroeléctrico del país. La distribución, la transmisión tiene que tener cierta capacidad. Una cosa es que se transmite electricidad para los hogares que antes no tenían computadoras, que antes no tenían un router para el internet, que antes no tenían un poco de cosas y que hoy lo tienen. Por lo tanto, hay que transmitir más para de ahí distribuir. Marcos, para darle la
Solo déjame terminar la idea. Y decíamos, y si pasa de 60 $60 el barril de petróleo, entonces haga un fondo de estabilidad económica. Así pasaba siempre. ¿No? Haga un fondo de estabilidad económica. La respuesta fue que estábamos locos, que éramos economistas ortodoxos, que no sabíamos de economía. Y bueno, la respuesta está hoy. Si se hubiese hecho caso en esa época, aparte de otras ideas que se dieron y que nunca se las llevaron a cabo, por las cuales fuimos tildados pues, de ortodoxos, si se hubiese hecho eso, hoy tendríamos con qué responder a las crisis que vivimos y podríamos haber respondido tranquilamente a muchas crisis que hemos vivido. Romelia, por favor, sus preguntas. Buenos días, ingeniero. Pero en ese sentido, bueno, se construyeron varios proyectos como las hidroeléctricas en tema de electricidad. ¿No correspondía justamente a ese fondo, tal vez que sí se pudo obtener para hacer la obra eléctrica? Se construyeron. Algún día lo escuché justamente en esta radio, perdón, no era en esta radio, en otra radio, al Pocho Hart, en un comentario que decía, el Ecuador es un país de chatarras. ¿Sí? Es cierto, se construyó Coca-Cola Sinclair, pero vea cuántas fisuras tiene Coca-Cola Sinclair. Pero algo está funcionando, Sí. algo está funcionando. Oiga, ¿no? pero el tema no es que algo debería funcionar. No, es que ese es mal de mucho consuelo de tontos. ¿Qué más pues. queda, oiga? Oiga, mal de mucho consuelo de tontos. ¿Qué más queda? O sea, no podemos echarle la culpa al de hoy, lo que no hicieron bien hace 10 años, pues. O sea, me construyeron mal la casa, está que se me cae a pedazos, pero tengo casa, pues. Eso no es así. Un cuartito que todavía me sirve. O sea, hay un cuartito en el que duermo y ahí no me chorrea el agua, ahí sí hay un foco que prende, aunque el resto no sirva. Eso no es así. ¿Okay? Entonces, sí, se construyeron esas cosas, algunas, son como 14, 15. Centrales hidroeléctricas, la mayoría, y ¿Cuántas funcionan en toda su capacidad? ¿Cuántas están bien mantenidas? Las líneas de transmisión, ¿cuánto se ha actualizado de las líneas de transmisión eléctrica? Entonces, eso no se hace en un año, no se hace en 2 años, es un tema, 12 años de abandono, 12, 14 años de abandono, usted no lo puede solucionar en un año, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y ahora, si no hubiéramos tenido un monstruo como el Aromo, en donde están botados $1.500 millones, hoy tendríamos $1.500 millones para responder a la crisis. Si no hubiéramos votado $400 millones en aeropuertos donde no aterrizan ni las moscas, como es el caso de Santa Rosa y otros más y Tena, ¿no? Son 400 millones más. Si no hubiéramos construido el edificio para hacer la Constituyente, que es un monumento a cualquier cosa que está ahí tirado en Montecristi, hubiéramos tenido otros 40 millones más, 40, 50 millones, y lo hubiéramos dejado en paz al pobre viejo Alfaro, que la mitad está allá y la mitad está aquí. Si no hubiéramos construido el edificio de UNASUR, 36 millones de dólares, hoy tendríamos para resolver el tema de la crisis. Si no hubiéramos metido 2.000 millones de dólares para repotenciar la refinería de Esmeraldas, que no refina un barril más y que ya está totalmente obsoleta, entonces tendríamos 2.000 millones de dólares para solucionar los problemas hoy. Además, esto solamente en el tema de inversión. Además del gasto corriente que generó, duplicando prácticamente el tamaño del Estado. Él duplicó el tamaño del Estado. Entonces, ¿que generó trabajo el gobierno? Claro, pero ¿a costa de qué? A costa de lo que estamos pagando hoy. Pero entonces, ¿cuál es la solución que deberían haber dado los gobiernos que siguieron, ¿no? Porque entonces, ¿para qué están electos los presidentes? Y en ese sentido, en las soluciones que deben dar las autoridades actuales, ¿qué opina usted de las medidas que ha tomado este gobierno en cuanto al alza del IVA? ¿Cree que eso fue algo positivo o negativo para la economía de nuestro país? Mire, hay una vieja fábula por la cual dicen que la verdad quedó desnuda y la mentira quedó vestida de verdad. Y es muy doloroso y políticamente no es correcto
decirle la verdad desnuda al pueblo, es mejor decirle la mentira vestida de verdad. La verdad es que si queremos salir del problema en donde estamos, vamos a tener que hacer sacrificios y pagar toda la farra que tuvimos en esos 10 años en los que se farreó todo el dinero, se farreó toda la bonanza. Entonces, usted tiene subsidios que tiene que revisar. La ministra de Trabajo, en mi opinión, está haciendo un excelente trabajo respecto de cómo tratar de equiparar las cosas para que los contratos colectivos sean totalmente razonables. ¿Okay? Pero estas cosas de decirle a alguien que hoy se puede jubilar con $500,000 y que le digo que no te vas a jubilar con $500,000, sino que te vas a jubilar con $150,000, no le gusta pues escuchar a la gente. Y comienzan a hablar de los retrocesos en derecho que tiene el trabajador, porque son irrenunciables. Yo pregunto, ¿hay un derecho constitucional al buen vivir? Todos estos gastos corrientes en exceso generan más déficit fiscal. Ese déficit fiscal hace que nos endeudemos más y que tengamos menos dinero para poder atender la salud, la educación, la seguridad de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué pesa más? ¿O qué tengo que evaluar? ¿El retroceso de derechos de trabajadores o el retroceso en el derecho constitucional del buen vivir de 17 millones de ecuatorianos? Eso es lo que nos tenemos que poner. Esa es la verdad desnuda. Hay que trabajar sobre los gastos corrientes. Sí, pero hay que coger el toro por los cuernos, pues. Hay que saber en dónde está el gasto corriente. Está en las secretarias que ganan más de $3,000. Está en los choferes que ganan miles de dólares. Está en la gente de contratos colectivos que ganan miles de dólares. Entonces, si vamos por los derechos, entonces vamos porque a igualdad de derechos, igual trabajo, igualdad de remuneración, pues. Entonces, todos los ingenieros que hagan lo que hace el señor que gana $13,000, deberían ganar $13,000 en el país, pues entonces. También es un derecho, pues no. Pero en ese sentido, el gobierno nacional no ha hecho recortes justamente de ese personal que muchas veces está en muchos ministerios ganando un sueldo muy alto. No se ha hecho ese recorte. Hay ministerios que lamentablemente al día de hoy no son realmente importantes por todo lo que vive el país. Mire, la verdad desnuda le trae a veces a uno consecuencias. Y hablar de la burocracia es un problema. Yo vengo de la burocracia, pero trabajé 21 años en el sector privado. Una de las grandes corrupciones que existe en el país, y yo lo dije públicamente en una mesa anticorrupción que tuvimos en la época del presidente Lazo, es la contratación del personal en el sector público. Son a través de concursos amañados. Ya vemos en dónde está un funcionario público que sacó 100 sobre 100 en el examen. Luego tienen una estabilidad que viene con pernos y tuercas porque se empernan al puesto. Las evaluaciones en el país, todos los funcionarios públicos son brillantes. Vaya a ver usted todas las evaluaciones de los funcionarios públicos están arriba de 97, 98. Y luego, sacarlos es carísimo. Porque además, no es como en el sector privado, usted dice, ok, sacar un trabajador me cuesta X miles de dólares. Muy bien, hasta luego, te fuiste. Se llevó su liquidación y ya. Y contrato a otra persona que sea eficiente y todo lo demás. Acá, usted saca a un trabajador. Ese trabajador se demorará 5, 8, 10 años, pero le enjuicia. ¿Por qué? Porque dice, oiga, no hay razón para que usted me haya sacado. Y Pero le termina hablamos de- ganando el juicio. Y me termina ganando el juicio y le Pero tengo que pagar. hablamos de asesores, que ellos son de libre remoción y que vemos asambleístas, que vemos ministros con una cantidad impresionante de asesores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la autoridad no está preparada justamente para ejercer, que necesita tantos asesores. Hablemos de las personas de libre remoción, que son los que ganan los grandes sueldos. A ver, el superintendente de compañía, valores y seguros. Voy a hablar
de mi tema para no ofender a nadie, porque se puede sentir ofendido. Yo gano $4.400 más o menos. De ahí me descuentan seguro y me descuentan impuesto a la renta. Ese es el sueldo. ¿Usted cree que este es un gran sueldo para alguien que tiene la responsabilidad de controlar 180.000 compañías, de controlar 80.000 sujetos de control del lavado de prevención del lavado de dinero, de controlar 28 compañías de seguro, de controlar 2 bolsas de valores, dos depósitos centralizados, 30 casas de valores, alrededor de 30 administradoras de fondos y 21 compañías de salud prepagada, con toda la responsabilidad que eso tiene. Y con el poquísimo personal con que Y cuenta. con el poco personal y con la los pocos cantidad de recursos que dinero. tengo. Nosotros generamos 231 millones y nos dan 21 de presupuesto. Eso es un error, oiga. Entonces, ¿usted cree Eso- que nosotros ganamos una tisueta? Por otro lado, si usted me consigue a alguien que sea experto en derecho societario, que sea experto en mercado de valores, que sea experto en seguros y que sea experto en medicina prepagada, porque hay que ser un experto para no necesitar la ayuda de nadie, ¿verdad? Avísenme dónde hay uno, para que lo nombren superintendente de compañías, valores, seguros y medicina prepagada. ¿Okay? Uno tiene una fortaleza, porque uno está de superintendente, no porque soy ahijado del presidente, ¿verdad? Mi experiencia de haber pasado por todo lo que he pasado y de haber estado 21 años en el sector privado, en donde pasé por bancos, en donde pasé por el mercado de valores, Y en entonces, y en áreas públicas, como el directorio del Banco Central, Claro. como la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Eso es lo que me lleva a sentarme como superintendente de eso es con lo que compañía. funciona en la terna, ¿no? Entonces, la parte societaria es un tema que por cultura general uno se lo maneja bastante y se lo puede ver también con un poco sentido común. Mercado de valores es mi área fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir, oiga, seguros no es mi área fuerte. Tengo que tener un asesor que me diga qué hacer allí. Me va a decir, oiga, pero para eso hay un intendente. Sí, pero vamos con calma, pues. El intendente hace su trabajo, pero yo tengo que estar seguro Y no que este son trabajo está bien intendentes hecho. nacionales, son de provincia. Sí, hay regionales y hay Claro, intendentes claro. nacionales en cada área. Entonces, uno tiene que tener estos. Pero ¿cuánto gana un asesor? Gana $3.500. ¿Ok? Ahora En bien, nuestra economía y como lo que estamos viviendo hoy es un mega sueldo, ¿no? Eh, Que no debería de ser, pero el país no da las condiciones para otros No salarios. puede ganar Bueno. tampoco más el presidente, no solo Bueno, que le dejo. sea empleado de Le dejo, estas instituciones como... se lo dejo para tarea de investigación. Averigüe cuánto gana el presidente del Banco del Pacífico. Que es también Roberto una González. institución pública. Es una institución de propiedad pública. Preguntemos cuánto gana Si no estoy equivocado, como $8.000. Frío o caliente. Claro, pero entonces estamos diciendo está casi congelado. que está bien el ensanchamiento del Estado. No, no está bien. ¿Sabe lo que no está bien? Es que hayan secretarias que ganen $4.000, Claro, $3.500. a eso me refiero. Ahora, Pero las personas que ganan esos sueldos son de libre remoción. no, es que ese es el problema. Tiene nombramiento. Son todos de nombramiento. Ahí es donde viene Ganando justamente. sin sueldo. ¿Por qué? Porque por la antigüedad que tienen. Claro, pues, claro. ¿Verdad? Claro, ese Entonces no se puede. ¿Qué se puede hacer para solucionar? Manual le dan de antigüedad, ¿sí sabes? Eso le daban. Anual. Eso le daban Cada año. El siguiente año es 14, 21, 28, así. en los contratos colectivos y todas esas Ajá. cosas. Ok. O sea, todo el mundo dice qué pasa, qué hacer. No, nadie le dice cómo hacerlo. Ok. Yo creo que se debería, ahora que hay esta fiebre de emitir leyes para todo, ¿no? Hay un problema, entonces emite una ley. Hay un robo en la esquina, emite una ley. Sí, porque Hoy todas, ¿de qué viven los que van a la asamblea? y hoy Pues, todas las leyes son orgánicas, ¿no? Ah, Hoy está todas las bien. leyes son orgánicas, además, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Nosotros tenemos alrededor de 200 personas que están sobrevaloradas.
200 personas de 600 que son. Cuesta más o menos 14 millones de dólares Poderlas liquidar a esas 200 personas. Pero hay mucha gente que está allí que es valiosa. Entonces, debería haber una ley, decir, vea señor, como en el sector público, se liquida y hasta luego, como en el sector privado. Le pago todos los haberes a los que usted tiene derecho y se va. Y lo puedo recontratar, aunque sea en el mismo cargo, pero su antigüedad comienza en cero. Obvio, pues. No, Su claro, antigüedad comienza en Y si cero. es jubilado, no puede trabajar. Si es jubilado, no podría trabajar. Pero como está activo, entonces no está jubilado. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Porque si yo lo despido y lo recontrato con el sueldo inferior, al siguiente día tengo la demanda. Y hay personas que ya deben de estar jubiladas y siguen trabajando ahí. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oiga, pero el caso suyo no creo que sea solo el de la superintendencia de compañía. Aquí los casos son en todas partes. Vea, ese caso es chiquito, pues. Vea, haga el ejercicio en Petroecuador, Ah, no, no, no. haga el ejercicio en CENEL. Entonces, cuando hablamos del gasto corriente, sería muy interesante decir, mire, hoy, como estoy pagando, esto es lo que me cuesta. Esta es la columna de lo que me cuesta. Si todas estas personas estuvieran contratadas con las remuneraciones unificadas, actualizadas, porque hoy existen todos los rangos estabilizados, ¿cuánto me costaría? Y allí usted va a tener la diferencia en el tema del gasto corriente, que no lo puede disminuir. No lo puede Sí, disminuir porque no las lo cosas que puede siempre se dicen, ¿no? votar. Mire, en este país en donde hay poco dinero, entre comillas, pero las necesidades son muchas, hay que buscar la manera de gastar menos. Y entonces la gente dice, hay que reducir el tamaño del Estado y hay que, bueno, o desaparecer o vender las empresas públicas o transferirlas o privatizarlas o concesionarlas, alguna cosa. Y por el lado de acá, que hay mucha gente, hay que liquidarla. Claro, de palabra puede hacer lo que quiera, pero como usted dice, si lo primero que hay que tener es dinero. Si Mire, usted no tiene dinero, ni hable. mire, si la superintendencia con 200 personas sobrevaloradas, que no es tampoco pues los 13.000 dólares que gana ese ingeniero en CENEL. Acá hay un solo funcionario que gana más de lo que yo gano. Pero ya con todas las Ya. prebendas laborales y todo, No, ya solamente hoy existe la remuneración mensual unificada nada más. en todo el sector público, excepto donde hay contratos colectivos. Claro, ahí sí que... ¿Ok? Excepto donde hay contratos colectivos. Pero en los casos de acá, es que hay que dividir en dos. Los que estamos sujetos a la LOCEP, a la Ley Orgánica del Servicio Público, y los que están sujetos a Código de Trabajo. ¿Ok? Código de Trabajo puede tener sindicatos o comité de empresa y todo lo demás. LOCEP no se puede. Entonces hay que dividir ese tema. Pero allí es donde está el tema. Si lo nuestro vale 14 millones, imagínense lo que vale todo lo demás. Pero hay que decir en algún momento, ¿sabes qué? Si tengo un cáncer, es remediable y tengo que endeudarme para meterme toda la quimioterapia o radioterapia que tengo que meterme en este momento. Pero eso económicamente es viable para el país porque lo puedo recuperar con el ahorro que voy a tener de aquí en adelante y entonces tomo la decisión hoy día. Pero eso políticamente es la verdad desnuda y nadie la va a querer decir. Los subsidios. O sea, si usted multiplica el subsidio por los años que llevamos subsidiando los combustibles, es más que la deuda pública que tenemos. Bueno, 8.000 millones de dólares, acaba de decir hace poco el economista Alberto Dají que pagamos por todos los subsidios, ¿no? Eso 8.000 millones de dólares. multiplíquelo por 10 años y tiene ahí los 80.000 millones Pagar la deuda, ¿no? de la deuda pública. Pues. Pero es que no es fácil tampoco decir hasta el día de hoy vamos con los subsidios y de aquí en adelante todo es precios reales. No Por lo eso. puede decir tampoco de la Entonces, noche a la mañana. Entonces, todo lo que se está viviendo. Entonces no le podemos exigir al presidente Noboa, oiga, usted ya ha tenido suficiente tiempo para dejar de quejarse de los anteriores, y haga, pues, y solucione. Pues.
O sea, ¿qué puede hacer el presidente si no llueve en donde tiene que llover? ¿Qué puede hacer el presidente? Ingeniero, pero en ese sentido, lo que le preguntaba, ¿no? Del tema del IVA, de los 3 puntos que se han subido, ¿se ha recaudado más o menos? Se ha recaudado más. ¿Ha sido una medida positiva para la economía del país o no? A ver, mire, ningún impuesto que en un momento llega a ser excesivo es positivo para la economía. Existe una teoría que dice que a más bajo impuesto se recauda más. Esa es una teoría que defienden mucho inclusive los libertarios, de que no debe haber impuestos. Y usted ve en el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos, usted vive en Manhattan, paga el impuesto estatal, el federal, el estatal, y paga un impuesto a la ciudad por vivir en Manhattan. ¿Okay? En Delaware, que se lo considera un paraíso fiscal, no es que no se pague el impuesto a la renta, sino que solo se paga el impuesto federal. ¿Okay? Entonces, obviamente, vivir en Delaware es mucho más barato que vivir en Manhattan, recauda más, la gente se concentra más, las compañías, las empresas tienen sus oficinas en Delaware y se concentra más y hay obviamente más recaudación. Solamente acordémonos de un tema, obviamente usted es muy joven para acordarse de la famosa Comisión de Tránsito del Guayas, y cuando uno se hacía la declaración de impuesto a la renta, se hacía una contribución a la Comisión de Tránsito del Guayas y Manabí hacía una contribución al Comité de Rehabilitación de Manabí. Entonces, ¿qué hacían las compañías? No, vámonos a Quito. ¿Por qué? Porque en Quito no hay ese impuesto. No se paga ni el uno ni el otro. No se paga ni el uno ni el otro. Entonces, vámonos a Quito. Y Quito comenzó a concentrar una gran cantidad de empresas. Entonces, ahí está la teoría de que a menos impuestos hay más atracción. Pero en el momento en el que se vive, ese 3% servía para el tema de seguridad. Que ¿no? realmente no ha servido. Mire, muchos hablan del tema del presidente Bukele. Una cosa es que usted pelee, y yo he estado en El Salvador un par de veces, un excelente trabajo Cuando usted del estuvo, presidente estaba ya Bukele. presidente Ya Bukele. estaba y ya vivían la paz Claro. de ellos. Ya estaban muchísimos pelados presos en las cárceles. Y lo que me comentaban de El Salvador y lo que me tocó ver en barrios residenciales, en donde toda la manzana estaba cubierta por estas serpentinas de cuchillas para que la gente no entre y no roben. Pero una cosa es pelear contra las pandillas, otra cosa es pelear contra el crimen organizado Claro, a en El nivel Salvador hay internacional. pandillas. Las maras salvatruchas son pandillas. Exacto. Que migraron de El Salvador, ahora están yendo a Panamá, y Panamá ha dicho un Y ya ratito. mismo llegan a Estados Unidos. Un ratito que aquí aquí no van a entrar tampoco. Entonces hay que diferenciar el poder económico que alimenta al crimen en el Ecuador. Es inconmensurable. Probablemente tiene más poder económico que el Estado. Y por otro lado, ellos tienen una facilidad que no la tiene el Estado para efectos de la defensa. Intente comprar a alguien, le digo, a cualquier funcionario público, intente comprar chalecos antibala a través de toda la peregrinación de la contratación pública. Intente comprar pistolas, fusiles, todo lo que usted necesita a través de todo el proceso burocrático de las compras públicas. ¿Usted sabe cuánto se demora la mafia en comprar chalecos antibales? 5 minutos. Es que ellos van con el dinero, pues, además. Pues. Son 5 minutos, pues. Pero No entonces hace- debería también haber una reforma en el CERCOP. En ese sentido no se ha hecho nada. Bueno, es que, mire, hay tantas cosas que se tiene que hacer, ¿verdad? Y le repito, la verdad desnuda políticamente no es buena. Es mejor la mentira vestida de verdad, ¿no? Pero allí hay problemas en la contratación, por más que usted le ponga emergencia. Además, usted
digamos que puede comprar en los 5 minutos. Después la Contraloría tiene 7 años para revisar lo que usted hizo. Hasta 7 años. Hasta 7 años. Y si al siguiente Contralor usted le cayó mal, Entonces, ¿cuál es le la saca solución glosas, para le saca salir glosas de con donde ese- está? que tengamos un pensamiento de país, que tengamos una unidad. Hoy tenemos un enemigo común, que son estas mafias, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar en todos los frentes, en todos los frentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy diciendo, peleemos contra los frutos, ¿no? Y tratemos de matar esos árboles. Pero por otro lado, hay que pelear también en las matas o en las semillas que recién estamos plantando, pues, que van a ser los árboles de mañana, ¿verdad? Entonces, si uno corrige al niño, voy a parafrasear y tomar, obviamente, entre comillas, corrige al niño para que no tengas que meter a la cárcel al delincuente. Entonces, educa al niño en valores para que no tengas que mañana meter a la cárcel a ese niño ya convertido en delincuente. Entonces, los cambios son estructurales y los cambios estructurales, lamentablemente, los daños se los ven inmediatamente, pero los cambios estructurales, las mejoras, demoran mucho tiempo. Marco, nos faltan 5 minutos para terminar la entrevista y no quisiéramos dejar de preguntarle cuál es su pensamiento, ¿verdad? Ahora que estamos a punto de elegir un presidente de la República, hay 16 candidatos, estamos escuchando sus propuestas, unos más, otros menos. Y hay mucha gente que está, no diríamos desahuciada, pero un poco desanimada porque no ve nada que ocurra más allá de lo mismo de siempre, ¿no? En un país en donde anteriormente no había la inseguridad como hay ahora, este tema mismo de los apagones, que no es que ya mismo se va a resolver, el tema del empleo, que desde hace muchísimo tiempo la gente está clamando por un trabajo, hay problemas en el IES que ya mismo revientan. Entonces yo digo, tantos problemas en una mesa que yo no sé qué va a hacer el próximo presidente de la República para resolverlos, oiga. ¿Cuál es su concepto? Mire, yo realmente no me atrevo a tomar una línea con nadie. Lo que sí sé es cuál es la línea que no coincide para nada con el pensamiento económico del cual yo estoy convencido. Yo me declaro capitalista con conciencia social. ¿Okay? El capitalismo es bueno porque crea riqueza, pero esa riqueza creada a través del capitalismo tiene que tener una base social. Totalmente. Es decir, esa riqueza tiene que haber sido bien hecha, sin explotar a los trabajadores, con buena calidad de productos, sin explotar a los proveedores, pagándoles cuando les da la gana. Es decir, socialmente tiene que haber cumplido la generación de esa riqueza. Esa es la línea que yo tengo. ¿Okay? He vivido necesidades en mi vida, las he vivido, pero lo único que he reclamado siempre es oportunidades, no que me regalen nada, no que me regalen nada. Lo que se pide son oportunidades. ¿Okay? Entonces, que la línea con la que yo no coincido es con la línea de Revolución Ciudadana. Y yo no tengo nada personal ni con el presidente, ni con el expresidente Correa, quien bueno, no compartimos, él es 5 años menor que yo en cuanto a promociones, pero compartimos el mismo colegio, la misma universidad, todo el tema. Pero no comparto su pensamiento, porque él es parte de ese pensamiento que dice, él es el ideario de ese pensamiento que dice que hay que tomar la reserva. Tomar la reserva implica desdolarizarnos. Seguir haciendo lo que se hizo con los 8.000 millones implica desdolarizarnos. Y pueden averiguar qué pasó con Zimbabue cuando se desdolarizó. La pobreza campea. ¿No? ¿Okay? Es que se va a destruir el patrimonio. ¿Cómo va a haber dolarización? Exacto. Esa es la base. Pues. Vamos a destruir el tema.
Entonces, lo que sí sé es cuál es la corriente, cuál es el pensamiento económico, este pensamiento neo-keynesiano. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con un ordenamiento, ¿verdad? Un ordenamiento económico que nos toca sufrir, nos va a tocar sufrir. Pero ese es el único camino que nos queda, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente. Así es, ingeniero. Y bueno, para ya mi última pregunta, ¿cómo ve el futuro del país? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo cree que el próximo año tal vez va a estar la economía del Ecuador? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones daría para que comencemos los ecuatorianos a sentir un alivio que tanto se necesita? Sí, mire, yo creo que hay varias cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista de la actitud. Porque yo creo que aptitud hay bastante en el país. Hay muchos profesionales que son aptos para el tema. Pero acá tenemos yo diría dos cosas bien complicadas desde el punto de la actitud. La una es que nunca estamos bien y empezamos el día desgraciando el día. Buenos días, ¿cómo estás? Ahí. Eso no es solamente un estado Pero de ánimo. imagínese sin luz, sin A agua. ver, Pues lógico, eso a no es ver, un estado de ánimo, eso a es ver, una realidad. Pues. a ver, ahí más o menos como... No solo con los apagones. ¿Acaso que lo de Papalucho es con los apagones? ¿Cómo te va? Ahí como Papalucho, ni poco ni mucho. Eso es años, pues. ¿Cómo te va? Ahí como cuando tú eras pobre. ¿Eso es qué? ¿Es de los apagones? ¿Ah? ¿Cómo te va? Sobreviviendo. ¿Eso es de los apagones? No. Esa ha sido la actitud del ecuatoriano. El gringo, cuando usted le dice buenos días, ¿cómo estás? Nunca está menos de fine, nunca está menos de bien. ¿Por qué? Porque la palabra tiene fuerza. Si usted está bien, sale a luchar, sale a pelear, no sale derrotado. Eso por un lado. Por otro lado, cada funcionario que quiere asumir un cargo no reconoce que hay cosas que están bien hechas, que las voy a continuar y otras que las voy a cambiar. Las he vivido hoy que he visto el plan de trabajo de los 3 superintendentes de compañía, de los Bueno, 3 la candidatos a continuidad superintendente de es compañía. importante. Los 3 van a hacer una nueva superintendencia. Claro, el que está ahora nombrado Sí. habla de modernizar, de acudir a la inteligencia artificial y otras cosas, ¿no? No, y está bien, pero se olvida, pues, cómo yo tomé la superintendencia. Se olvida, pues, que todos los asambleístas decían la superintendencia de compañía no sirve, hay que quitarle valores, hay que quitarle seguros, hay Y que ahí no mandárselo creen que lo quiere llamar a juicio, hay que quitárselo a bancos y todo. Para eso estamos los funcionarios públicos, somos sujetos de que vayamos a juicio político. Oiga, y Pero el ¿quién tema, resolvió el tema ISPOL? la verdad, y el tema del edificio del Banco de Descuento, eso queda El también, tema del edificio del Banco de Descuento, pero se lo dejo casi solucionado, pues. ya. No es que va a ir a refundar la superintendencia, cualquiera de los 3 que hubiera llegado. No es que va a ir a refundar la superintendencia, pues. Ahí hay un acuerdo hecho con una rebaja sustancial conseguida por Que la nosotros. cifra era recontra multimillonaria. Por Oye. nosotros le hemos conseguido peleando palmo a palmo ese tema, que no nos alcanzó el tiempo para firmar el acuerdo. Eso es otra cosa. O sea, ya de aquí debe decir, bueno, hasta aquí recorrí, Eso es finiquito. sí, de aquí en adelante me toca hacer ya lo que queda. Claro, claro. Entonces, no me pueden decir pues que ahora recién van a refundar, que van a limpiar la corrupción. ¿Dónde están los actos de corrupción de la Eran 60 millones, superintendencia? ¿no? Eran 60 millones. Eran 60 millones. Muy bien. El tema Seguro Sucre está enderezado. Hemos pagado más de 50 millones de dólares en siniestros y quedan 30 millones de dólares en la caja. Quedan 30 millones de dólares en la caja. Ahí hay un trabajo hecho, pues. Difúndalo, porque hasta el momento no he visto su difusión. Hay 700 Hay que difundir eso. computadoras nuevas que se compró para todos los funcionarios. Hay un centro de cómputo nuevo, porque todo era obsoleto.
Entonces tampoco es cuestión de decir, yo vengo a hacer una nueva superintendencia. No, 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 no. Lo vamos a llamar para hablar sobre este Sobre- tema sobre porque la- nos quedamos prácticamente sin preguntarle las actividades que usted cumplió como superintendente de compañías, el economista Marco López. Le agradecemos por haber estado con nosotros acá, pues Marcos, y reitero para próximamente volverlo a invitar para hablar ahora de otros temas que tienen que ver con la superintendencia de compañías. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, 10 de la mañana, 3 minutos, 10 de la mañana, 3 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a regresar.